Hola a todos. Vamos entonces a abrir la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a ver la introducción y los primeros 3 versículos. Después, continuará Martín después de las visitas, ¿no? Bien, Eclesiastés es uno de los libros más cuestionados de la Biblia. En varios aspectos es un libro que tiene algunas cosas que son difíciles de entender. Cuando las entendemos son preciosas, pero tiene cosas difíciles de entender y nos llama a profundizar para entenderlas. También es un libro que se lo ha catalogado como un libro muy pesimista, ¿no? Se ha dicho también que es un libro que tiene contradicciones contra cosas que el mismo Salomón ha dicho. Entendemos como todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, no tiene contradicciones, sino que son contradicciones producto de no entender en profundidad lo que está queriendo decir el libro. Y tampoco es pesimista, sino que es realista en algunos aspectos, duro en algunos aspectos, pero también tiene una mirada importante hacia Dios. Primero lo que vamos a ver es el autor de este hermoso libro. Vamos a leer Eclesiastés 1:1. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Bueno, mucho se ha discutido sobre, si leen varios comentarios, van a ver que se discute mucho sobre quién es el autor de Eclesiastés. Uno de los que dudaba de la autoría de Salomón es Martín Lutero, ¿no? A quien respetamos mucho pero no compartimos. ¿Y por qué entendemos que es escrito por Salomón? Primero, por la misma evidencia que tiene el libro. Si leemos, dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. No dice que es Salomón. No, el libro no dice que lo escribió Salomón, como hay veces que otras cartas, otros libros dicen explícitamente quién lo escribió, pero dice que primero es hijo de David. La palabra hijo de David se utiliza para el hijo directo y también se utiliza para los descendientes. No necesariamente que diga hijo de David significa que sea un hijo directo de David, podría haber sido un descendiente. Pero tenemos que analizar toda la expresión. Dice que es hijo de David y que además reinó en Jerusalén, ¿no? Entonces, un hijo de David o un descendiente de David que no fue rey en Jerusalén queda excluido del autor del libro. Pero dice algo más en el versículo 12. Dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Este es un dato muy importante, porque dice que es hijo de David, podría ser hijo directo o descendiente. Dice que reinó en Jerusalén, ahí ya acotamos los candidatos posibles, pero además dice que fue rey sobre Israel. Y aquí se acota muchísimo las posibles opciones a solamente 2. El primero es Salomón, obviamente, que fue hijo de David, que fue rey de Jerusalén. ¿Y por qué digo esta última condición es muy estricta y acota solamente a 2? Porque ¿quiénes reinaron sobre todo Israel y fueron hijos de David? Salomón y Roboam, el hijo de Salomón. ¿Qué pasa al poco tiempo de empezar a reinar Roboam? Se divide el reino. 2 tribus por un lado y otras 10 tribus por otro lado. Entonces, después de Roboam, todos los reyes que siguieron pueden cumplir la condición de ser hijos de David, pueden cumplir la condición de ser rey de Jerusalén, pero no cumplen la condición de haber reinado sobre todo Israel.
Bien, tenemos dos candidatos. ¿Por qué nos quedamos con Salomón? Nos quedamos con Salomón porque el que cumple con todos lo que vamos a estudiar en el libro es Salomón. El libro habla de un hombre sabio, de un hombre con mucho dinero, de un hombre que tuvo muchas mujeres, de un hombre que tuvo muchas posesiones, de un hombre que hizo grandes cosas arquitectónicas, de un hombre que probó una multitud de cosas que ya lo vamos a estudiar en el libro, y el único que encaja con esa descripción es Salomón, no Roboam, que fue un necio. Si van a Primera de Reyes, capítulo 12, ahí se relata la ruptura del reino. Vemos que en su necedad Roboam no quiere escuchar a las personas mayores que le aconsejaban que escuchara al pueblo, sino que escucha a las personas jóvenes como él, que le dicen, no, si tu padre fue mano dura, vos tenés que ser 2 veces más mano dura para que te respeten, ¿no? La verdad que una actitud necia que termina con la división del reino. Bien, vamos a leer algunos aspectos para que vean de la vida de Salomón. Primera de Reyes 3, 12 al 13. Para que vean cómo coincide con lo que después dice el libro. Primera de Reyes 12 y 13 dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los reyes. Entonces, ¿quién era el más sabio de todos los reyes antes y después? Salomón. Y lo dice explícitamente la palabra de Dios. Entonces, Eclesiastés requiere de un hombre sabio, rey de Jerusalén, rey de sobre todo Israel, entonces es Salomón. Primera de Reyes 7, 1 al 9, dice, estamos haciendo un resumen de algunas cosas que hizo Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 3 años y la terminó. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro por arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y vamos al 9, así lo hacemos más rápido, está hablando de básicamente la magnificencia de todo lo que había hecho, la cantidad de construcciones majestuosas, y estaba hablando del nivel que tenían esas construcciones. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta las remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. O sea, estos versículos hablan del 1 al 9 de la gloria de todas las construcciones que había hecho Salomón. Primera de Reyes 10, del 14 al 25, no vamos a leer todo. Primera de Reyes 10 dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Un talento son más o menos 34 kilos, o sea, en rentas les traían 666 talentos, que cada talento es 34 kilos de oro. O sea, recibía en rentas nada más un montón de oro. Dice, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 siclos de oro gastó en cada uno. Bueno, pueden leer hasta el 25. Habla mucho, dice que la plata no era apreciada, era como piedras. No valoraban la plata, porque había tanta plata, había tanto oro en el reinado de Salomón que la plata no valía nada. Dice que la fama que tenía Salomón, de todos los lugares de la tierra procuraban venir a ver y escuchar a Salomón. Tenía toda la fama que un hombre y una mujer se le puede imaginar, todo el dinero que se puede imaginar y todas las cosas que nos podemos imaginar, Salomón las tenía, ¿no? Ahí, si leen desde el 3 hasta el 10, pueden leer toda la historia de Salomón y ver en más detalle lo que les estoy diciendo. Además, la tradición judía le adjudica
este libro de la autoría a Salomón. Se cree que Salomón escribe Proverbios durante su juventud. Después, Primera de Reyes 11 relata cómo él se aparta de Dios. Él tuvo muchas esposas, tuvo 1000 mujeres, ¿no? Si no me equivoco, fueron 300 esposas y 700 concubinas, o al revés, pero tuvo 1000 mujeres, ¿no? 1000 mujeres. Entonces dice que incluso se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y dice que esas mujeres desviaron su corazón. Tanto lo desviaron que él terminó adorando a ídolos, ¿no? Y lo que creen muchos de los autores es que, si bien no se refleja en la Biblia, que él al final de sus días termina dándose cuenta de su error y escribe Eclesiastés, ¿no? Entonces, él escribiría Proverbios en su juventud y después de volverse a Dios en los últimos días escribe Eclesiastés, ¿no? Como queriendo enseñar a otros las cosas en las cuales él se había equivocado. Bien. Y más o menos se escribió entre el 970 y el 931 antes de Jesucristo. Temas o preguntas de este libro. Bueno, dijimos que es un libro que ha sido cuestionado, ha sido tildado de pesimista en algunos casos. Y lo que hay que entender, que es muy importante, es que este libro traza dos perspectivas. Una perspectiva horizontal, donde en esa perspectiva horizontal no tiene en cuenta a Dios. Entonces mira a los hombres, el autor del libro, sin tener en cuenta a Dios, y es bastante pesimista lo que dice, pero más que pesimista, realista, y ya lo vamos a ver por qué. Y después tiene una perspectiva vertical, cuando tenemos en cuenta a Dios, y ahí cambia radicalmente y es de las grandes enseñanzas de este hermoso libro. Martín Lutero decía que uno debía leer todos los días este libro para rechazar una religiosidad sentimental. Esa religiosidad que hace que yo tal vez venga a la iglesia, pero vengo porque, bueno, toda la vida lo hice y no porque realmente estoy buscando a Dios, ¿no? Es un libro muy apropiado para personas que están buscando a Dios, para personas que tienen dudas, que todavía no le han encontrado. Dice, el objetivo general del libro es instruir a los lectores sobre la vanidad de todas las cosas en este mundo y por tanto lo poco que en ellas hemos de esperar. Vivir en el mundo sin tener en cuenta a Dios es vanidad, vacío. Solo tiene sentido y propósito la vida cuando buscamos a nuestro Creador, ¿no? El gran tema de este libro es que la vida del hombre natural es vacía, es hueca, no tiene sentido si dejamos de lado a Dios, y la supremacía, lo superior de la vida, teniendo respeto y reverencia a Dios. Ese es el gran tema de este libro. Preguntas que abarca este libro. ¿Cuál es el significado de la vida? Gran pregunta, si las hay. ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué a veces estamos tan tristes? ¿Le importa a Dios mi sufrimiento, las cosas que estoy pasando? ¿Por qué tanta injusticia y sufrimiento en el mundo? Qué gran pregunta. Este es uno de los grandes argumentos que utilizan los ateos para no creer en Dios. Y ya lo vamos a ver. Si existiera Dios, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Vamos a ver qué dice Salomón acerca de esto. ¿Vale la pena la vida? Son preguntas que se responden a lo largo de este libro. Claves de interpretación. Algo mencioné al principio, pero es importante que cuando leemos Eclesiastés tengamos muy en cuenta esto, porque si no vamos a entender las cosas incorrectamente. Hay una frase que aparece 29 veces en el libro. Y es debajo del sol. Esa frase es clave para entender este libro, porque muchas de las cosas que dice que son vacías, vanas y huecas, las está diciendo en un contexto de mirarlo debajo del sol. Es una expresión que está queriendo decir,
sin tener en cuenta a Dios. Lo que está debajo del sol sin tener en cuenta a Dios, que está, por así decirlo en esta metáfora, por encima del sol, está en los cielos. Si miramos la vida debajo del sol sin tener en cuenta a Dios, ahí es cuando dice, es vana, es vacía, no tiene sentido. Y en el primer capítulo, pero sobre todo en los primeros versículos, es como que da las conclusiones o da su tesis de lo vacío de la vida, lo vano de la vida, y en los subsiguientes capítulos entra a adentrarse en cada uno de los conceptos y los detalla y los explica y los demuestra. Pero al principio tira la frase vanidad de vanidades, que ya vamos a ver, todo es vanidad, dijo el predicador. Hace una conclusión y después explica en el libro por qué él llegó a esa conclusión. Entonces, por eso es que decíamos que desde el punto de vista horizontal, debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, solo teniendo en cuenta lo que esta vida, 50, 70, 80, 100 años nos ofrezca, es vanidad. Ahora, cuando tenemos esa perspectiva vertical, esa perspectiva desde el punto de vista de Dios, hay muchas cosas que cobran sentido. Y ahí sí, la visión es diferente, es optimista y nos anima a buscar y seguir a Dios. Entonces, esa es una clave de interpretación de este libro. Muchas de las cosas que dice son debajo del sol. El hombre sin tener en cuenta a Dios. Bien, vamos a ver ahora los versículos 1 al 3. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Bueno, la segunda parte ya la analizamos al principio, pero vamos a ver la palabra predicador y por qué el libro se llama Eclesiastés. La palabra predicador en el original donde está escrita es Kohelet. ¿Qué significa Kohelet? Es el que convoca a una reunión y habla en el medio de una asamblea. Kohelet es el que convoca a una reunión y habla en el medio de una asamblea. Por eso es que se recoge la idea de predicador, ¿no? En la Septuaginta, que es una versión griega, se le pone Eclesiastés. ¿Por qué se le pone Eclesiastés? Porque una asamblea donde se juntan personas, en el griego es un término conocido para nosotros, eclesia. Que eclesia, ¿qué palabra muy común para nosotros es? Iglesia. Eclesia en el original griego significa en nuestro castellano iglesia, ¿no? Y es una asamblea de personas. Y Eclesiastés era el que convocaba a esa asamblea, el que llamaba a reunirse en esa asamblea. Por eso es que en castellano se llama Eclesiastés el libro, ¿no? Bien, versículo 2, y aquí larga la conclusión del libro. Dice, o no la conclusión, sino que una gran teoría que después demuestra a lo largo del libro. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es la conclusión si miramos la vida debajo del sol. Esa es la conclusión que encuentra Salomón. Dice, la palabra vanidad es hebel en el idioma que está escrito en el Antiguo Testamento, y significa literalmente viento, soplo, vapor en hebreo. Se usa 78 veces en todo el Antiguo Testamento y 38, fíjense cómo la mayoría de las veces se utiliza en este libro de Eclesiastés. Pero pocas veces esta palabra se utiliza en su sentido literal, se la utiliza más en un sentido metafórico, ¿no? Hablando de algo que es inútil, vano, que se desvanece, algo que no tiene sentido, algo que es sin sentido y sin propósito.
Algunos han nombrado como, por ejemplo, alguien que está tratando de atrapar el viento con la mano. ¿Qué diríamos de alguien que está tratando de atrapar el viento con la mano? Es ridículo. Es ridículo, no tiene sentido, no tiene propósito, es inútil lo que está queriendo hacer. Bueno, esa es la idea de algo vano, algo sin sentido, algo que no tiene propósito, algo de lo cual no vamos a sacar nada. Y dice vanidad de vanidades. En el hebreo, la repetición de algo le da mayor fuerza, ¿no? Entonces, cuando decimos santo, 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 lo que está queriendo decir es que Dios es santísimo. Es una forma de enfatizar algo. Así es la gramática hebrea. Cuando dice cantar de los cantares, está diciendo en Cantares 1:1 el canto de todos los cantos. Este es el más lindo, el más grande canto de amor de todos los cantos que puede existir. Está enfatizando el hecho de que es la canción de todas las canciones. Bueno, en Génesis 9:25 habla de siervo de siervos, enfatizando la servidumbre. Bueno, en Éxodo 26 habla de santo, santo, santo. Y así, entonces, esta expresión está hablando de una suma vanidad, una vaciedad superlativa. Algo que no es que tiene algo de vano, algo de vacío, algo de sin propósito, sino que es sumamente vacío, sumamente sin propósito y sin sentido. Y cuando dice todo es vanidad, bueno, de vuelta, tenemos que entenderlo en el contexto en el cual está hablando. Y el contexto en el cual está hablando, se los dije al principio, es debajo del sol. Muy bien, debajo del sol, que lo dice en el versículo 3. Está hablando debajo del sol. Se está refiriendo a que las diferentes cosas que emprende el hombre terminan siendo al final vanidad. Todo termina siendo vanidad. Ya vamos a analizarlo un poquito más en el versículo 3, donde profundiza aún más este contenido. Y el libro empieza con vanidad de vanidades, y si vamos al 12:8, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y del 9 en adelante hace la conclusión del libro, una conclusión muy hermosa. Por eso es que este libro relata, cuyo tema es la vaciedad, lo inútil, lo vano de la vida debajo del sol si no tenemos en cuenta a Dios, y lo superlativo, lo supremo de la vida teniendo en cuenta a Dios en nuestro diario vivir. Empieza con esa frase, vanidad de vanidades, termina el libro con esa frase, vanidad de vanidades. Fíjense cómo quiere enfatizar y hacernos entender que la vida sin Dios es vana, es hueca. Ahora bien, podríamos decir, eso pasaba en la época de Salomón, ¿no? Donde él miró a las personas y veía que lo que hacían era vanidad. Pero eso es totalmente aplicable a nosotros y es un libro súper actual. Y cuando vemos la vida del hombre en el presente, del hombre y de la mujer, podemos decir exactamente lo mismo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento que nos habla acerca de esto. Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Que hay en este mundo que está lleno habladores de vanidades.
habladores de cosas sin sentido. Si hay cosas absurdas, ideología de género. Si hay cosas que no tienen sentido, ¿cuántos creen cosas que son realmente irracionales, que no tienen la más mínima prueba o evidencia? Habladores de vanidades, de cosas vacías, de cosas huecas, habladores de tratar de agarrar el viento con la mano. Este mundo está lleno, pasaba en ese entonces y pasa en la actualidad. Hechos 14:15 y después 1 de Pedro 1:18 y 19. Dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Querían adorar a Pablo y idolatrarlo, y él dice, no, justamente de estas vanidades, los ídolos son vanidades. Creer que una estatuita, que un pedacito de madera, que una estampilla tiene poder para algo, es absurdo y es ridículo, y habla mucho la Biblia acerca de eso. Dice que en el Antiguo Testamento alguien que corta un árbol, de la mitad del árbol lo pone en el fuego y se calienta y hace pan, y con el otro pedacito que le queda se hace un ídolo y lo adora. Dice, así de ridículo hay veces que son los hombres. Dice, eso es vanidad, no tiene sentido, eso es vacío. Pero lo que rescato también de este texto es que el llamado de Dios, que podemos convertirnos de la vanidad. Y ese es el llamado que hace el libro de Eclesiastés. Y ese es el llamado que hace Dios, que podemos salir de una vida vana, sin sentido, vacía, y volvernos a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Primera de Pedro 1:18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si lo podemos poner los dos juntos. Fíjense cómo fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Yo me convertí a los 20 años. ¿Cómo era mi vida antes de los 20 años? Vana, la cual heredé de mis padres, no porque hayan sido malas personas, sino porque el mundo sin Dios vive una vida vana, una vida vacía, una vida sin sentido ni propósito, si la miramos de cara a la eternidad. Pero qué bueno que muchos de los que estamos aquí hemos sido rescatados. Y cuando vamos a estudiar este libro, tenemos que pensar todas las personas que están en las vanidades que relata Eclesiastés. Y vanidades en las cuales tal vez nosotros antes estábamos. Y dar gloria a Dios porque Dios nos rescató de esas vanidades. Dios nos rescató de esa vida vacía. ¿A qué precio? Al precio de su Hijo, que murió en una cruz. Por eso, querido amigo, querida amiga, si aún no tenés a Cristo en tu vida, estás viviendo una vida vana, una vida vacía, una vida que no tiene sentido, una vida que no tiene propósito. Y es lógico que te preguntes qué sentido tiene la vida. Y si no tenés a Dios, no tiene ninguno. Y es más, el día que partas de este mundo, espera la condenación eterna. Pero Dios llama a convertirse en la vanidad. Dios aún hoy llama a dejar esa vida vana y creer en Jesucristo, en esa obra que Él hizo en la cruz. Entonces la vida comienza a tener sentido, un propósito, ya deja de ser vana. Vamos a leer Juan 10:10 y Efesios 4:17.
Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Satanás está para destruirnos la vida, arruinarnos la vida. Ahora, vida en abundancia no significa que vamos a nadar en dinero. Es una vida en abundancia espiritual, donde dijimos que la vida sin Dios, la vida debajo del sol, es una vida vana, es una vida vacía, es una vida que no satisface. Por eso es que muchos autores han dicho que el hombre tiene un hueco en su corazón que solamente Dios lo puede llenar. Entonces, te invitamos a creer en Jesucristo para que puedas experimentar la verdadera vida abundante que Él ofrece. Y Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta es una exhortación a los creyentes. Tené cuidado, no sea que vuelvas en algunos aspectos a una vida vana, a una vida vacía. Y tenemos que estar continuamente empapándonos de la palabra de Dios, porque este mundo todo el tiempo nos está bombardeando con conceptos vanos y vacíos. Y si no tenemos el contrapeso en nuestra vida, la regla que realmente nos mide si nos estamos torciendo, es sumamente fácil torcer nuestra vida y volver a cosas vanas. ¿Y dónde empieza la vanidad según este texto? En la mente empieza la vanidad. Cuidado con lo que mirás, cuidado con lo que escuchás, cuidado con las conversaciones que tenés. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 que tenemos que no amoldarnos a este mundo, sino que tenemos que renovar nuestra mente, sacar lo viejo y que entren los conceptos de Dios. Entonces, cuando vos renovás tu mente, no vas a caer en esto que dice aquí el apóstol Pablo, de que volvamos a tener una mente vana. Y acá no estoy hablando de que estoy pensando en salir a hacer algo que es abiertamente pecado. Ya lo vamos a ver en este versículo. Hay hermosísimas preguntas que hace la palabra de Dios. Cuando hablamos de la vida vana, una vida en la que solo se trabaja es una vida vana. Lo dice el autor de Eclesiastés. Es una vida vana y el trabajo es algo loable y es algo que es correcto. Entonces, cuidado, porque puede haber vanidad en nuestra mente si no estamos continuamente midiendo nuestra vida, examinando nuestra vida acorde a la palabra de Dios. Bien, después dice versículo 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La idea de la palabra provecho, que se menciona 10 veces en este libro, es lo que sobra, y está hablando de ganancia. ¿Qué ganancia tiene el hombre de afanarse en este mundo? Y de vuelta, entendámoslo en el contexto en el que está escrito. Y aquí estamos leyendo la frase que marca uno de los principales ejes del libro, que es debajo del sol. La van a ver 29 veces y es re importante, cuando veamos esa frase, entenderlo como una vida que no tiene en cuenta a Dios, solamente mirando lo terrenal, no lo espiritual, no lo eterno. Dice, ¿qué provecho tiene el hombre que no tiene en cuenta a Dios, que solamente mira lo terrenal con tener un arduo trabajo? ¿Qué sentido tiene todo eso? Y bueno, vamos a leer Marcos 8:36, donde el mismo Señor Jesucristo habla de esto y lo enfatiza aún más. ¿Qué aprovechará? ¿Qué ganancia? ¿Qué ventaja tiene el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O sea, pensalo como
¿qué ganancia tiene el hombre si solo piensa en lo terrenal, si solo piensa en lo de este mundo debajo del sol, sin tener en cuenta lo espiritual y lo eterno? ¿De qué sirve ganar todo el mundo? Sos el hombre más rico del mundo. Todos somos, exagerando, empleados de esta persona. Es dueña de todo el mundo. ¿Qué sentido tiene si un día se muere y se va al infierno? Y la clave que menciona muchísimo el libro de Eclesiastés para entender por qué hay cosas que son vanas y el quiebre es la muerte. El libro de Eclesiastés habla mucho de la muerte, cosa que no nos gusta pensar. No nos gusta pensar. Hablemos de cosas lindas. Hablemos de cosas que nos hagan reír, que nos hagan pasar un buen momento. Pero Eclesiastés habla mucho de la muerte. ¿Y por qué habla mucho de la muerte? Porque nos va a pasar a todos. Entonces, no estar preparado para la muerte en vida es la mayor de las necedades. Porque un día te vas a morir. Mañana, pasado, dentro de 50 años, nos va a pasar a todos. Entonces, ¿qué sentido tiene trabajar arduamente? ¿Qué ganancia tiene el hombre en hacer un montón de cosas que pueden ser en su justa medida loables de cara a la muerte? Y pone muchos ejemplos el libro concretos de este aspecto. Entonces, es para que pensemos, no vamos a tener ganancia, no vamos a tener provecho en este mundo, debajo del sol, si dejamos a Dios de lado en nuestra vida. Vamos a leer, y con esto terminamos, Proverbios 14:23. Bueno, algunos dicen que hay una contradicción con lo que el mismo Salomón expresa aquí en Proverbios. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Bueno, dicen, Salomón en un momento dijo que en toda labor hay fruto, o sea, hay ganancia de toda labor, y ahora está diciendo que qué provecho tiene el hombre en lo que se abaja, en lo que se afana debajo del sol. Bueno, está hablando de cosas distintas. Obviamente que dice que en toda labor hay fruto, está hablando en un ámbito terrenal, dice, si yo me esfuerzo, si yo trabajo, voy a tener lo necesario para mi mantenimiento y tal vez incluso hasta Dios me da más. En toda labor hay fruto, eso está bien. Lo que está hablando aquí en Eclesiastés es de otra cosa, es de vivir para trabajar esforzándose, para tener cosas sin tener en cuenta que un día voy a morir. Eso es vanidad de vanidades. Eso no tiene sentido, porque no tiene sentido que aprovecha si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma. Ojalá que el estudio de este libro nos ayude a aclarar muchas dudas que se van a presentar en este libro, pero que nos ayude, si aún no tenemos a Jesucristo, a darnos cuenta que vivimos una vida que no tiene sentido, que todos vamos a morir y que lo único que tiene sentido es vivir la vida bajo los parámetros de Dios, teniendo en cuenta que un día vamos a dar cuenta delante de Él. Y los creyentes, tener cuidado de no caer en una mente vana, no con pecados tal vez directos, pero podemos vivir una vida vana si no estamos todo el tiempo comparándonos con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a vivir vidas de provecho, vidas con sentido, vidas que glorifiquen su nombre. Que Dios bendiga su palabra.